Bueno, gente, vamos a ver a Juan Sebastián Verón, que rompió el silencio con Ernesto Tenenbaum en Radio con Vos. Vamos a verlo porque está muy bueno el video. Pero Estudiantes salió campeón 3 veces durante esta gestión de Tapia. Y entonces, ¿dónde están los arbitrajes o las amenazas que después se concretan? Pero ¿y eso qué tiene que ver? Yo te puse el tema de los árbitros como algo genérico que puede estar o no. Parece que vos, Gustavo, si ves el fútbol a diario... Sebastián, si lo veo, lo conozco en profundidad. Juan Sebastián, ¿cómo te va? Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. A ver, primero me interesa escucharte todo lo que se vivió esta semana, cómo lo ves, qué viviste, qué sentís, qué pensás. No, lo viví con tranquilidad porque uno tiene que estar tranquilo con su conciencia, y la realidad que no, desde ahí no siento intranquilidad, al contrario, muy seguro obviamente de todo lo que se fue dando de nuestra parte como club, como gestión y también como futbolero. Obviamente cada uno puede tener su análisis. Yo nací en el fútbol, jugué al fútbol, viví todo tipo de etapas, viví todo tipo de situaciones dentro del fútbol, conozco cómo son los manejos, cómo se mueven, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace. Hay momentos en los cuales creo que uno se tiene que manifestar, y el club lo hizo en una situación obviamente para mí anormal. Y bueno, evidentemente eso hizo que las cosas fueran escalando, y no por parte del club, porque nosotros lo que hicimos, fue largar un comunicado, nada más. A ver, Sebastián, vamos punto por punto. Vos te referís claramente a que el comunicado planteaba una disidencia respecto al otorgamiento de un título a Rosario Central de un campeonato que no existía, básicamente eso. Sí, exacto. El argumento que da la AFA es que eso se debatió en una reunión de consejo directivo y que nadie puso ninguna objeción, tampoco la persona estudiante que estaba ahí. ¿Eso es así o no es así? No es así, porque en sí, en realidad lo que se pone si querés, a consideración, porque tampoco estaba en la orden del día, porque en sí cuando se convoca, y en esto va el representante del club, que es el vicepresidente, se convoca para ver y para hablar del nuevo torneo, y creo algo de los reglamentos del playoff de este torneo. Nada más. Después todo lo otro, viene como ya armado, impuesto sobre algo que termina siendo un campeonato, o se otorga un campeonato que en sí había empezado, o lo que se había puesto en el momento a consideración era hacer un reconocimiento, que es muy distinto a darle una estrella a un equipo. Y esto, no es ni contra Central, podría haber sido otro equipo, no es en realidad contra alguien. Entonces, bueno, a mí cuando me cuentan, cuando me informan de esta situación, yo lo primero que le dice, pero esto se votó, ¿qué pasó? No se votó, no hubo votación, pero hubo un debate o algo para hablar y ver. No, ya estaba armado, ya estaba decidido. No es que se decidió porque la mayoría, sino que la realidad que era algo que ya estaba, no había otra instancia. Ahora, cuando el club sale acá el comunicado, lo primero que aparece es un par de tweets del número 2 de la AFA, de Tobillino,
En uno se burla mucho de vos, te pone apodos, en otro plantea que el que 2026 te nos espera, que es interpretado por muchísima gente como una amenaza de bombeo en los arbitrajes para que Estudiantes tenga problemas para mantener la categoría el año que viene. Y además, en ese contexto, da la orden dice que el reglamento de la AFA obliga a Estudiantes a que en el partido que finalmente se jugó el domingo le hagan el pasillo a Rosario Central. Vos no respondiste a esos tweets, ¿por qué? Porque no corresponde. Porque si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio, de un país donde obviamente nos jactamos de tener los mejores futbolistas, que así es, un campeón del mundo, me parece que no se puede dar este tipo de chicanas. No pueden estar este tipo de cuestiones donde se le falta el respeto primero a una institución, porque yo soy presidente de una institución, o mismo a amenazar. Sobre mi persona lo tomo como una chicana y me río encima, porque la realidad que siempre son cuestiones que rodean las redes sociales, etcétera, etcétera, y que se dirimen en ese ámbito, y yo no estoy para hacerlo ahí. Pero bueno, lo que sí es grave es la amenaza a una institución y la amenaza a un dirigente en un ámbito que no corresponde. La bajeza para referirte así a una institución tan importante como la de Estudiantes, o sea, y también amenazarla de que el año que viene la van a pasar mal. Bueno, eso sí me llama un poco la atención y me pone en alerta, porque digo, bueno, vamos a tener que estar muy atentos, porque nada, de ahí parte después el accionar, digamos, que generalmente no terminan bien estas cosas. ¿Te referís a qué? Y puede terminar con un descenso, en malos arbitrajes, porque bueno, obviamente hoy está pasando y estamos acostumbrados. No puede ser que estés pensando siempre en lo que va a pasar en un partido de acuerdo al árbitro que te toque. Yo entiendo que hay buenos arbitrajes, que hay malos arbitrajes, pero también hay toda una cuestión que sobrevuela generalmente los partidos, y que la gente lo primero que hace es, y nosotros lo primero que hacemos es quién nos toca como árbitro y quién nos toca en el VAR, porque se decide ahí, en definitiva. Sebastián, bueno, finalmente se hace el pasillo y Estudiantes da la espalda. En lo que se conoce del descargo que hacen los jugadores, lo que dicen los jugadores es que la orden la diste vos. ¿Fue así? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Hubo discusión con el plantel apoyó? ¿Cuál fue el criterio que llevó a tomar esa actitud? Fue así por esto que te decía anteriormente, porque obviamente nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo que no se hizo en otros partidos tampoco, ni con otros equipos, porque, no sé, ahora creo que Independiente de Mendoza y Central Córdoba de Santiago no se hizo, y anteriormente tampoco, creo, o en posterior. ¿Y por qué a Estudiantes sí? ¿Por qué en ese momento sí? ¿Por qué me obligás a mí a hacer algo? Y en definitiva lo hicimos, y coartás con la libertad también de expresión de los jugadores, de manifestarse en un lugar que es su ámbito. Entonces, bueno, son todas cosas que está claro que van direccionadas, y que en esto hay un ánimo contra Estudiantes que no lo hay ni lo hubo contra otro equipo. Y la realidad que no es en contra te lo vuelvo a repetir, no es en contra de Central. Yo no discuto si lo hizo bien o lo hizo mal, si ganó el campeonato bien o lo ganó mal. Si está en discusión eso, no lo discuto, porque en definitiva la discusión se tiene que dar si realmente eso previo a
estaba y no estaba, sino que se dio en un momento, en un ámbito donde era un reconocimiento y termina siendo un campeonato. Entonces, el jugador también se manifiesta ante eso, porque hay un hecho deportivo también en el medio, que es la competitividad, lo que significa el fútbol, lo que significa el deporte, lo que significa también el sacrificio del futbolista y lo que significa también para el club y el sacrificio que hace el club para poder poner un buen plantel y un buen equipo, y eso se dirime en 2 segundos en si te doy un torneo a dedo o no. Entonces me parece que nosotros ante eso teníamos que dar un mensaje, y lo dimos, porque no queremos esto, porque yo no quiero esto, pero no es que no lo quiero porque se me ocurre, no, yo quiero un fútbol, obviamente un fútbol mejor, y no estoy hablando, y porque también esto como que escala cuando escala todo y se hablan y se dicen cosas, y muchas veces obviamente para la noticia es más impactante inventar y llevar, digo, la noticia que uno pretende que te escuche, que se vea, en esto de que yo quiero la AFA y que porque a mí el gobierno, yo primero nunca me manifesté, ni quiero, ni tengo en mis objetivos ser presidente de AFA, no me interesa en lo más mínimo, nunca me interesó. Sí me interesa desde el fútbol poder, digo, en lo deportivo y en lo social, que los clubes tengan una impronta obviamente mucho más fuerte y más prolija. Eso sí me interesa, que los campeonatos sean mejores, que los recursos sean más, que la gente pueda ir en forma masiva a ver sus equipos, no solo de local, también obviamente de visitante, que las formativas puedan crecer de otra manera, con mejores instalaciones. O sea, un fútbol obviamente mejor, pero no necesariamente tengo que ser presidente del AFA, y eso yo lo tengo claro y no es lo que quiero. Y tampoco tengo palanca política, nadie me estimuló, me dijo, che, andá, ¿por qué? No, para nada. Tengo una manera de pensar, que a algunos le puede gustar, a otros no, una manera de actuar, y en esto no actué de manera impulsiva ni como algo personal, sino que yo tengo que defender a mi club, y lo tengo que defender, y sobre todo ir con la verdad. No me puedo quedar de manos cruzadas, de brazos cruzados, viendo que me pasan por adelante y tomando decisiones como a piacere, como tienen ganas. Entonces, bueno, ante eso sí nos manifestamos. Todo eso encierra y engloba esto que te estaba diciendo. A ver, te hago la última pregunta mía, después le paso a Gustavo, pero te quiero preguntar, entre las cosas que se dijeron en el debate que generó lo del pasillo, el argumento más repetido es que fue una falta de respeto a los jugadores de Central, que no fue contra la AFA, o que si fue contra la decisión de la AFA, no contemplaron que al mismo tiempo le faltaban el respeto a los jugadores de Central. Entonces lo que te pregunto es, ¿qué sentís frente a ese argumento? Y te pego otra pregunta, que es si estás orgulloso o estás conforme con la actitud que tuvo el plantel después de varios días de debate, de darle la espalda al plantel de Central. ¿Pero por qué sería una falta de respeto? ¿En qué sentido? Si estamos hablando de algo que no sucedió. Bueno, el jugador cómo se manifiesta, ¿de qué manera? Vos decís que eso es una falta de respeto, y que un dirigente amenace a un club y a un presidente no es una falta de respeto. Pero a ver, para vos como jugador de fútbol, digamos, la idea de me da una copa justa e injusta y salgo y hay un pasillo que me da la espalda, ¿no es de alguna manera para...? Pero el pasillo se hace, o sea, es si querés, una manifestación de esportividad, qué bien, digo, de todo lo que encierra el fútbol, de la esencia que tiene el fútbol, en el reconocimiento a alguien que hace algo importante, que se lo ganó. La realidad que si vamos a hablar del torneo que le dan a Central, porque lamentablemente
por más que duela, se lo dieron, porque no estaba en juego, no había algo en juego. Nunca se informó eso, porque si no, digo, todos hubieran tomado también otra postura a lo largo del torneo. Eso es lo primero. Después, la realidad que Central, hay que reconocerle, yo se lo reconozco, es una gran institución, tengo amigos, es un gran club, etcétera, etcétera, pero jugó con la mitad de los equipos del torneo. No jugó contra todos. Entonces, a lo que voy es que el pasillo nace desde un reconocimiento a un torneo, de un reconocimiento al trayecto, si querés, del campeón, el reconocimiento a la esportividad, el reconocimiento a todo esto que te describía antes, y me parece que no sucede, pero lejos de querer faltarle el respeto a alguien, el jugador se manifiesta, y de hecho lo habían hablado y le habían avisado antes que posiblemente iba a haber algo en el pasillo. Entonces, bueno, nace desde ahí, y obviamente yo respaldo al jugador. ¿Cómo no lo voy a respaldar? Y en todas sus manifestaciones, en definitiva. Gus. ¿Cómo te va, Sebastián? Gustavo Gravia te saluda. ¿Cómo anda, Gustavo? Bien. Más allá de mi posición personal, te voy a hacer un ratito de abogado del diablo. Lo primero es que alguien te podría decir, che, pero Estudiantes salió campeón, corregime si yo no lo recuerdo bien, 3 veces durante esta gestión de Tapia. Y entonces, ¿dónde están los arbitrajes o las amenazas que después se concretan? Pero, ¿y eso qué tiene que ver? No, porque está, digamos, en el mundo del fútbol está puesto, y vos acabás de decir, nosotros lo primero que hacemos es mirar qué árbitro nos ponen y quién está en el VAR, porque además cada vez que te opones a algo que decide la AFA, te castigan con algún tipo de arbitraje o no te dejan llegar a un estado de igualdad con el resto de los competidores que te permita arribar a el resultado deportivo que vos estás tratando de alcanzar. Y alguien te podría decir, che, pero Estudiantes salió campeón 3 veces, y el otro día, después de el pasillo y después de toda la polémica, le termina ganando a Central en Rosario. ¿Eso no habla? Sí, dale. No, pero me parece que estamos hablando de otra cosa. Yo te puse el tema de los árbitros como algo genérico, que puede estar o no, y me parece que vos, Gustavo, si ves el fútbol a diario, o sea, ves la dinámica en definitiva que tienen los partidos y que tiene el arbitraje y lo que sucede. Después, Sebastián, si lo veo, lo conozco en profundidad y lo sufrí personalmente como hincha de un equipo del ascenso y vengo contando esto hace tiempo, pero te estoy poniendo el argumento por la contraria, que alguien te puede decir, che, ¿de qué tanto se quejan si al final también salió campeón un club que en principio está en la vereda de enfrente del presidente de la AFA? Sí, pero eso no quita lo que sucede en el fútbol argentino. No, claro. Quita. Yo cuando Estudiantes salió campeón también expuse y dije y hablé un poco de lo que es las inversiones privadas en el fútbol. ¿Y por qué me iba a meter en ese lugar si el club estaba bien, venía de salir campeón y demás? Porque obviamente que yo pretendo y quiero que el fútbol mejore, que siga mejorando. O porque soy campeón me voy a quedar, che, no, yo soy campeón, bueno, en esto no me voy a meter, si total a mí me va bien y a los demás, bueno, que se caguen. Y cuando fue, yo creo que fue para 2020, y vos ya estabas en el cargo, obviamente, porque habías sido presidente, yo no me acuerdo si estabas como presidente, me parece que estabas como vicepresidente en esa época. Como vice, creo. Como vice, sí. Que la AFA decide matar la Superliga y volver a tenerla bajo su égido como liga profesional.
y que ahí, que yo recuerde, no hubo nadie de la dirigencia del fútbol argentino, pero nadie, de ningún club, que se opusiera. Quizás vos me decís, mirá, estás mal porque yo sí me opuse y no lo recordás en aquella votación. Yo creo que fue unánime el regreso a las fuentes del AFA, ya sabiendo cómo se venía manejando esta AFA con los torneos del ascenso. ¿Por qué no digo, en este caso, corregime si yo estoy equivocado, me parece que Estudiantes no se opuso, y por qué le dieron en todo caso ese voto de confianza, no sé, conociendo lo que estaba pasando en las categorías menores? En esto, Gustavo, no se opone, no se va a oponer nadie. ¿Quién se puede oponer? Y todos los que quieran un fútbol mejor, supongo, ¿no? Pero bueno, pero por eso, ¿y quién se opuso hasta hoy? Nadie. Del lugar o si querés, mucho más atrás, porque yo obviamente participé en la creación de la liga, estuve, obviamente después llegó un momento que dejé de ir porque en la realidad las discusiones son otras, pero ¿quién se opuso? ¿Quién se opuso a eso? No, a ver, por eso te digo, no se opuso nadie, pero dentro de esa no oposición de nadie, incluyó a Estudiantes. Claro, pero ¿y yo por qué tendría que oponerme si no se opone nadie? Si todo va camino a... Y bueno, en definitiva es una decisión conjunta. ¿A dónde querés llevar el fútbol? En un momento que suponíamos, por lo que se había hablado, bueno, que los equipos iban a seguir bajando, de que el campeonato iba a ser, obviamente, otro formato y regular. Una vez que está dentro de la órbita de AFA, bueno, las decisiones pasaron y pasan por otro lugar. Sí, pero ¿por qué, perdóname, por qué no se oponen? A ver, yo he visto hasta en la época de Grondona que Boca y River, si no le gustaba algo, se paraban en la vereda de enfrente. Bueno, vos lo conociste muchísimo también a Grondona, porque fuiste jugador en la época que él era no solo presidente de la AFA, sino vicepresidente de la FIFA. ¿Por qué ahora no se oponen ahí? ¿Por qué en la foto de la Copa de Central salen Boca y River? Y te tenés que preguntar a los de Boca y River. No, está bien, pero te lo pregunto a vos como presidente de un club, no sé, que supongo que tendrás relaciones institucionales con todos los dirigentes de todos los clubes, sobre todo Boca y River. A la gente de Boca y de River, Gustavo, no, o sea, no a mí. Y no hay perdón, ya te dejo, Ernesto, y no hay una especie de armisticio, te soy sincero, en la sanción de ayer que te hace la AFA, porque a mí me parece inédito que si te ponen una sanción, esa sanción se cumpla recién en el próximo torneo, y uno tiene la información, que después veremos si es así, de que se viene la apelación, y en la apelación te dicen, sí, queda tranquilo, los jugadores van a poder jugar, pero no importa, eso será futuro. Pero la verdad es que si te sancionan es o para ahora o no hay sanción. Que te pongan esto realmente recién para el año que viene. ¿Vos pensás que no tiene que ver con que la AFA dijo, bueno, no rompamos definitivamente las lanzas? No sé si es porque la gente se le daría vuelta, por alguna presión, por estudiantes, o ¿cuál es tu explicación a eso? No tengo, la verdad que no tengo explicación. No tengo explicación. La única explicación que tengo y lo único que veo es lo que pasó. Te hago la última, ahora sí ya te dejo, Ernesto. Te hago la última en serio de mi parte. La posición de los sectores políticos, yo sé que a vos no es que a vos salís a decirle, che, banquen esto o no banquen esto, pero que la grieta política se haya metido en esta discusión entre Estudiantes y la AFA, ¿te favorece o te perjudica? Mira, yo desde que volví, y lo dije en una asamblea, yo mi política es Estudiante de La Plata. No tengo bandera política, no tengo un color político. Y cuando llegué me junté con Néstor para resolver lo del estadio, y después puedo tener relación y me puedo juntar siempre pensando en algo que le favorezca al club o sobre alguna necesidad importante, ¿no? Porque no es pedir favores. Yo creo que hoy, si querés, el fútbol en este momento ha cerrado la grieta política, que obviamente se mantiene abierta por esta disputa entre, no sé, AFA, estudiantes y no sé, obviamente el gobierno, pero la realidad que no sé si favorece o no favorece. Yo entiendo que en esto las reacciones o la reacción
estuvo, y yo no sé si va a venir del fútbol, ¿me entendés? No sé si va a venir del fútbol. Bueno, Sebastián, te mando un abrazo, te agradezco la generosidad de estos minutos y de verdad a mí me parece que lo que hicieron está bien, lo vengo diciendo todos estos días y me da cada vez más bronca cuando veo todo lo que se despliega, sobre todo entre mis colegas en los medios, el ataque al tipo que se revela contra un sistema de cosas que es injusto. Después, detalles, quién es cada uno, todo el mundo tiene sus cosas, virtudes y defectos, porque así es la vida, pero en este caso hay una rebelión contra algo que es injusto y entre la indiferencia y la agresión que recibe el tipo que se revela, la verdad que te da mucha bronca, así que te mando un abrazo. Bueno, pero es algo normal, no lo veo como algo fuera de contexto, que no pasa. Generalmente pasa, y obviamente en todo esto hay muchos actores, en los cuales entra un poco lo que hablábamos, entra la política, el deporte, que son cosas que atraviesan a todos, que tienen obviamente que tienen mucha fuerza, mucha repercusión, y está claro que cada uno juega su partido, a quién responde y a quién no. Así que bueno, hay que saber convivir. Muy bien. Gracias, Sebastián. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, obviamente el tema de la semana y quizás del mes, porque post elecciones del medio término, creo que este es el tema claramente instalado en la agenda, porque aparte es transversal a muchas áreas sociales, porque le interesa a la gente que nos interesa la política y también le interesa a la gente que le interesa el deporte, el fútbol. Entonces me parece un tema muy interesante, porque justamente yo creo que la política está en todas las áreas de la vida, o en casi todas, y una de ellas claramente es el deporte y el fútbol en especial, y más en nuestro país, que es, bueno, está de más decirlo que es por excelencia, obviamente, el deporte preferido por las masas. Entonces, lo que me parece que Juan Sebastián Verón, en este caso, lo que se hace es poner en contra, ¿no? Está en contra de lo establecido, de lo que nadie se pone en contra, y quedó solo en esta batalla. No hay nadie con él, no hay absolutamente nadie. Y me parece que, bueno, está luchando solo contra una mafia que lo único que lo sostiene en el poder es haber dado muchísimos favores a distintos clubes, que esos clubes se lo retribuyen con un voto. Entonces, claro, es una monarquía que está ahí establecida. O sea, no, ¿cómo la sacás? Si quienes pueden sacarlo con el voto, que son los presidentes de los clubes y los vicepresidentes, no lo pueden votar en contra, porque les dio, no sé, le dio la cancha, le dio el ascenso, le dio una copa internacional, les dio no sé, lo que sea, mejores arbitrajes. Entonces ya está, o sea, ¿cómo lo sacás? Es imposible. Y bueno, y básicamente de eso se trata el problema. O sea, ante una monarquía, bueno, hay algún valiente siempre que se revela. Bueno, en este caso el valiente es Juan Sebastián Verón, que lo que está haciendo básicamente es poner la cara, poner la jeta, como se dice en el barrio, y que nadie está poniendo. Es la cara que nadie está poniendo. Y me parece hiper valorable de su parte. Y bueno, esperemos que esto termine bien, pero no. Lamentablemente, como en la dictadura que tiene Putin, como en la dictadura que tiene Maduro, es muy complicado, casi imposible ir en contra del régimen, porque claro, porque es alguien que tiene agarrado todas las patas del Estado. Entonces, ¿cómo terminás con eso? Es muy complicado, la verdad que es muy complicado. Quizás termina cuando se muere esa persona, es así, como en el caso de Grondona, ¿no? Quizás termina cuando se muere, ¿viste? No estoy diciendo con esto nada, que no me saquen de contexto, no estoy diciendo de muerte natural, no estoy diciendo nada de nada, o sea, estoy diciendo de que quizás este tipo de dictaduras o este tipo de monarquías se terminan cuando la persona fallece. Es así, de manera natural, no me saquen de contexto, estoy diciendo de manera natural, absolutamente. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo y nada, mil gracias por bancar como siempre.